como ministro, y ahora bueno, el presidente consideró que era el momento de darme la pelota otra vez en esta área, y bueno, aquí estoy. Sí. Además, te digo, el reto es interesante porque Ali Rodríguez Araque hizo una muy grande labor allí en el ministerio, en el poco tiempo que ha tenido. Hay que ver cómo se ha recuperado la estabilidad del sistema, cada vez hay menos fallas, se están haciendo enormes inversiones a nivel nacional, que van en muy corto plazo, creo yo que nosotros vamos a tener un sistema realmente confiable a la altura, que podamos sentirnos orgullosos de ese sistema. Todavía vamos a tener algunas pequeñas fallas, y además de las fallas normales que siempre se producen en cualquier sistema, ¿no? Pero vamos mejorando muchísimo. Sí, es verdad que el ministro Ali Rodríguez hizo un trabajo calladito pero intenso, y además que implicaba la movilización personal de él a supervisar todas las áreas. Eso, tú sabes que eso es vital. Eso es vital, sí. Y es así de los batalladores como ustedes. Pero le voy a hacer una pregunta personal. Ese carácter, ese temperamento así calmado, tranquilo, lo tiene Héctor Navarro en todas, o sea, como diputado, como parlamentario, como integrante de la directiva, de la Dirección Nacional del PSUV, o de vez en cuando explota. Yo creo que uno explota de vez en cuando, sí. Eso es irremediable. Sí. Pero normalmente, pues de verdad uno lo ve a usted siempre sereno, pues siempre en todas las circunstancias. Yo me imagino que eso es de entrenamiento, los años ayudan. Los años ayudan. Claro, claro. Bueno, mire, vamos a hablar primero de política. Vamos a aprovecharnos de que todavía está dejando una función para asumir otra, porque esta semana, como presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional... Que fui por muy poco tiempo. Muy poco tiempo, pero en ese tiempo rindió un fruto que fue el acuerdo de rechazo que aprobó la Asamblea Nacional en la sesión ordinaria del martes a la decisión unilateral del gobierno norteamericano de expulsar a una funcionaria diplomática venezolana, específicamente a la cónsul venezolana en Miami. Eso generó una respuesta del gobierno venezolano que ha tenido muchísima crítica y muchísima polémica de parte de los sectores oposicionistas. De hecho, el día de hoy todavía hay bastantes titulares en la prensa y declaraciones en caliente que vamos a poner más adelante, donde se refieren a que es una estrategia para, bueno, lo primero que dijeron, para boicotear las elecciones primarias, después dicen que es una equivocación, otros dicen que es un exabrupto del gobierno venezolano. Bueno, eso lo vamos a ver ahora, pero primero le invito a que escuchemos los que nos tiene por allá nuestra compañera Lucía Córdoba. Ella estuvo hoy haciendo ronda de información política y conversábamos sobre la radicalización del discurso oposicionista, específicamente, Lucía, en el área internacional que tienes por allí. Sí, Tania, retomó la información que difundíamos al inicio de este Dando y Dando para ahora compartirla con el recién designado ministro del Poder Popular para Energía Eléctrica, Héctor Navarro Díaz. Decíamos que este mediodía se desarrolló en un lujoso hotel del este de nuestra ciudad capital un encuentro protagonizado por el precandidato presidencial de la MUD, Pablo Pérez. Pese a sus funciones como gobernador del estado Zulia, continúa esta campaña que empezó desde mediados del año pasado aproximadamente. Este encuentro se desarrolló bajo la denominación Constitución y Democracia, y decíamos que allí entre los invitados figuró el internacionalista Julio César Pineda, también estuvo el secretario general de Acción Democrática Henry Ramos Ayub y otros parlamentarios de la oposición venezolana como Miguel Ángel Rodríguez. Y específicamente el internacionalista Julio César Pineda se refería a la posibilidad, o más bien la necesidad, de que en la República Bolivariana de Venezuela en este momento se desarrolle o se repita la situación ocurrida hace algunos meses, lamentablemente en la República Árabe Libia, que todos sabemos comenzó con una intensa guerra mediática silenciosa y luego se convirtió en una guerra armada y terminó con el vil asesinato de Muammar al-Gaddafi. Pero vamos a reponer ese fragmento en el que el internacionalista habla de una situación peligrosa en Venezuela en este momento, que atenta contra la democracia y que para la vuelta de la democracia debería repetirse lo que hace algunos meses ocurrió en Libia. En cambio, el presidente Chávez ha iniciado un peligroso proceso seguido por muchos en el mundo. Hoy la prensa en primera página destaca que la Unión Europea va a aplicar sanciones al presidente de Hungría, a quien llamó, por cierto, Cohn-Bendit, el jefe de los verdes en el Parlamento Europeo, el Hugo Chávez de la Europa Oriental, porque ha cerrado medios de comunicación, está persiguiendo a la oposición, se ha negado a la apertura del diálogo. Incluso la última medida bajó la edad de jubilación para salir con una primavera venezolana al estilo árabe. Allí tuvo que ser la violencia porque no había otra alternativa.
Primera vez que la comunidad internacional autoriza con el voto de Rusia y China la intervención internacional para restablecer la democracia en Libia. Por cierto, con Pablo Pérez conversaba el otro día que estamos a la búsqueda de traer a Venezuela la réplica de la espada de Bolívar que innoblemente le dio el presidente al señor Gaddafi y que la estamos ubicando. Bueno, gracias Lucía por la información que nos ofreces. Eso es parte de una actividad de las políticas de la campaña del precandidato Pablo Pérez. Lucía tiene más adelante otras cosas para nosotros, pero bueno, usted está escuchando el discurso, este es un invitado allí, pero hemos visto como ya otros precandidatos hablan de privatizar PDVSA, de eliminar las misiones. El tema del consulado de Venezuela en Miami fue, bueno, objeto de una cantidad de declaraciones que vieron ustedes en la Asamblea Nacional, donde los parlamentarios venezolanos recriminaban al gobierno venezolano por haber cometido casi que un atropello contra el gobierno norteamericano cuando la funcionaria expulsada fue la nuestra. Pero, ¿qué opinión tiene Héctor Navarro de ese discurso tan abiertamente hacia la derecha que se está mostrando en esta fase de la campaña electoral de los precandidatos? Bueno, es una mera opinión, porque estamos en el campo que todavía da para especulaciones. Ellos estaban intentando, y el año pasado fue propicio para que ellos intentaran mimetizar el discurso, adaptar el discurso a una propuesta popular. Y así pedían prestaciones sociales para los trabajadores, que se la ley del trabajo, independientemente de que uno entienda que en ese espacio del lado derecho de la política y de la Asamblea Nacional, en ese espacio coincide una serie de factores que son coincidentes nada más en que están allí en el espacio, pero que políticamente no hay coherencia en ese espacio. De hecho, uno notaba a veces discursos que eran contradictorios, actitudes contradictorias. A veces no siempre aplaudían, los de ellos no siempre aplaudían, no siempre incluso votaban por la misma propuesta. O sea que ahí hay independientemente de eso, independientemente de esas contradicciones que son evidentes, el discurso pareciera estar cambiando. Y yo creo, mi apreciación es que está cambiando porque ya ese espacio que el presidente abrió, les dio para la democracia, porque recordemos que ellos habían abdicado de su condición de demócratas cuando participaron en el golpe de Estado, 2002, cuando negaron la Constitución en el principio, la propia Constitución, y después cuando no participaron en unas elecciones. Recordemos que ese señor, uno de los señores que estaba ahí, Ramos Ayub, todavía está buscando las pruebas del fraude que se supone que le hicieron. Él se fue a buscar las pruebas y más nunca regresó. Entonces, esa condición allí pareciera que está sufriendo un vuelco. El presidente además le extendió la mano en la locución presidencial del 13 de enero, con una demostración de democracia, los dejó que hablaran. Ojo, esto es muy importante que entendamos los venezolanos, que tratemos de hacer memoria, un ejercicio de imaginación. A ver si hemos visto alguna vez un presidente de cualquier país o un primer ministro de cualquier país que le dé la palabra a un diputado de la oposición en una función que la Constitución le garantiza a él. Es él el que dirige la locución. Sin embargo, el presidente le dio la palabra. Intervino con ellos, dialogó con ellos, en algunos casos hasta les aceptó. Y no solamente les aceptó las opiniones, sino que, vamos a incorporarte a la comisión tal, vamos a hacer tal cosa. O sea que se incorporó democráticamente él con los diputados allí. Pero pareciera que lo que están arrojando, lo que está arrojando en este momento las encuestas, Tania, pareciera que les está aconsejando a ellos un mal camino. La impresión que tengo yo es que estaba variando el discurso, se está identificando más el discurso de la derecha venezolana con lo que está pasando a lo interno de los Estados Unidos. Recordemos que el presidente Obama acaba de aprobar una ley el 31 de diciembre, el 31 para el 1 de diciembre, una ley de defensa que los críticos en Estados Unidos dicen que eso contraría a la propia Constitución. De hecho, el propio Obama, cuando lo firmó, hace una declaración diciendo que él sabe
que su gobierno no va a poder cumplir eso porque no es constitucional, que atenta contra los derechos de los estadounidenses. Si a eso le agregamos lo de la ley SOPA, que acaban ustedes de comentar, mira lo que está pasando en los Estados Unidos a lo interno, porque ya a lo externo ya se sabía lo que estaba pasando, agresiones, bombardeos, destrucción de países, asesinatos de dirigentes políticos, de presidentes, pero ahora también a lo interno, lo que está constituyéndose es que esa dictadura, que es la dictadura mundial, aguas afuera, también lo está haciendo aguas adentro. Ahí hay un régimen militarista, ahí sí hay un régimen militarista. Recordemos que el presidente Obama, en medio de la crisis el año pasado, propone unos recortes y los militares le dijeron no, en la Fuerza Armada no va a haber recortes, y el presidente Obama recorte, punto, ¿no? Y se calló la boca. Y ese discurso como el que acabamos de escuchar de... Ese es un discurso militarista, es un discurso de agresión, es un discurso vendepatria, ese es el nombre que tiene, no solamente Pitillangui, sino vendepatria, es un discurso que al final está llamando de alguna manera a una agresión a Venezuela. Yo creo que cualquier venezolano, independientemente de la posición política que tenga, no debería, aceptar un llamado como el que hace este señor, que fue embajador, y siempre lo ponen ahí, embajador fulano de tal. No es embajador un carrizo, él es un opinador, además de la derecha, y vendido a los peores intereses. Y además Nolia siempre lo recuerda, que él abandonó sus funciones cuando era embajador de Venezuela en Kuwait en medio de la crisis con Irak. Nolia siempre hace la historia cuando está aquí, hace la historia de eso que ocurrió allí. ¿Será por eso, ministro, y esta pregunta viene también direccionada en ese sentido, que otro ministro recién designado por el presidente Chávez, que es el general Henry Rangel Silva, está siendo objeto de una campaña brutal a nivel internacional de descrédito? Ustedes consulten la web, metan en el buscador de Google Henry Rangel Silva y ustedes van a ver lo primero que sale. General investigado por droga, es lo que están diciendo las principales titulares. Los primeros 25 que uno se consigue, lo que dicen es eso. Y si revisamos la prensa nacional, pues también aquí hay un titular, y cada uno de los periódicos tiene un titular que tiene que ver con esta campaña que se ha montado no desde ahorita, desde hace tiempo, contra el general Rangel Silva. Pero vamos a ver un video que es de un canal de televisión aquí nacional, ustedes saben cuál es el canal privado Globovisión, y que tiene esa agenda que nos ha dicho el ministro, viene desde otras latitudes. Quienes atacan a Rangel Silva no tienen una sola prueba de todo lo que ha estado saliendo en los últimos días por distintos medios de comunicación internacionales, nacionales. Caso del maletín, Estados Unidos. ¿Sí? Moisés te llamó ahorita, estoy llamando a Moisés. Pero gracias. ¿Cómo está, gente? ¿Cómo está la cosa? Bien, ¿tú estás? Bien, estaba aquí en... Julio De Vido es un nombre del que ya se ha escuchado antes en Venezuela. El funcionario argentino, mano derecha de los Kirchner, fue señalado en el caso del maletín de los $800.000 por supuestamente encubrir parte de los hechos. El responsable de planificación del gobierno de Cristina Fernández fue recibido el miércoles en Miraflores para, según dijo el presidente Chávez, acelerar la cooperación en el eje Caracas-Buenos Aires. Bueno, así, allí hay varias cosas, pero ya hubo una declaración del Departamento de Estado, que eso uno nunca sabe cómo leerlo, porque es una persona diferente cada vez, un portavoz, y bueno, da una opinión muy general. La señora dijo algo así como, bueno, ya conocemos los antecedentes del general Silva, y bueno, y vienen con las historias del computador, pero el presidente Chávez ha hecho la alerta, lo hizo cuando estuvo en la Asamblea Nacional. Más que una alerta, una solicitud, una petición, le dice a los sectores de la oposición que no tomaran el camino del desconocimiento de las elecciones. ¿Puede ser eso hacia donde se está orientando esta radicalización del discurso? Pudiera ser, ojalá que no sea así, ojalá que no sea así. Ojo, es importante señalar que, como lo planteaba al principio, no hay coherencia en el espacio de la derecha. No son un bloque monolítico, ni muchísimo menos, de manera que hay todo tipo de posiciones, incluyendo posiciones democráticas de gente de ellos que dice, bueno, no, que yo creo que el mundo debe ser de esta manera, al estilo de la derecha, pero debe ser de esta manera, pero que no son capaces de prestarse a una agresión al país, a vender la patria. Mira, yo siempre planteo que